Con su venia, presidente. México ocupa como nación el primer lugar con más altos índices de corrupción entre los países de la OCDE. La corrupción ha florecido por un esquema de impunidad que revela no solo la incapacidad institucional, sino también el cinismo, el rechazo al escrutinio público por parte de muchos que integran la clase política. La corrupción gubernamental pervierte la democracia, ha lastimado la credibilidad de las instituciones, ha inhibido por muchos años la inversión y, por tanto, ha entorpecido el desarrollo. Frente a la corrupción, no se ha enderezado una política de Estado que realmente tienda a su disminución o exterminio. Si este nuevo marco jurídico no es acompañado de la convicción plena de erradicar la corrupción y la impunidad, solo se estará simulando, creando una fachada detrás de la cual no habrá nada nuevo. Yo estoy presentando un voto particular en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es uno de los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción. Por ello, debe establecerse con toda claridad y fortaleza los mecanismos de control internos y externos que tendrá la administración pública. Además, debe fijar los límites de actuación de los funcionarios. El proyecto de Ley General de Responsabilidades establece los principios que deben regir y guiar la actuación de los servidores públicos, mismos que van desde la honradez y la imparcialidad a la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, nos encontramos ante una situación muy delicada, muy grave, por la intención de consolidar una especie de gatopardismo, de que todo cambie para que todo siga igual. Y voy a dar varios ejemplos. Uno, pues es el multicitado, la Ley 3 de 3. Frente a la propuesta conocida como Ley 3 de 3, en referencia a las declaraciones de los funcionarios públicos destinadas a prevenir, sancionar los actos de corrupción. Sin embargo, este dictamen propone que las declaraciones patrimoniales y fiscales solo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público. Pues eso es no cambiar nada, porque eso es lo que ocurre actualmente. Nuestra propuesta establece que las declaraciones, las tres, la patrimonial, la fiscal y la de intereses, no solo dos, estarán disponibles al público en todo momento. Si se aprueba este dictamen, se incumple la recomendación que el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción hizo a México en el año 2005, en el sentido, y leo entre comillas, de regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales, ingresos activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales. El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas que se encaminan no solo a que persista la corrupción, sino sobre todo a dejar entrar a su hermana la impunidad. Pretende convertir la Ley 3 de 3 en la de solo dos, y estos dos a medias. Otro aspecto es la no inclusión de las declaraciones fiscales en la plataforma, solo se incluye su carátula. Ahora bien, aun y cuando se mantiene la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, se establecen disposiciones sesgadas e imprecisas que restan efectividad al registro. De las declaraciones fiscales solo se incluirán las carátulas en el registro, y el sistema de seguimiento y de evolución patrimonial pierde eficacia al no entregarse a la plataforma digital nacional la información fiscal completa de los servidores públicos,
con lo que se debilita la capacidad investigadora de un posible enriquecimiento ilícito. Y en materia de sanciones, se remite a la Ley de Transparencia de forma genérica por la vía de la protección de datos personales, y esa información no se considera pública. De ahí que nosotros proponemos incluir la obligación de presentar la copia de la declaración fiscal íntegra, a efecto de permitir a las autoridades del sistema dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público. Se limita la capacidad en este dictamen, o carece de un esquema para la tramitación de denuncias públicas de actos de corrupción. Ni esta ley, ni tampoco la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, hay disposiciones dirigidas a establecer cómo se le dará trámite, seguimiento y desahogo a las denuncias por actos de corrupción. Una cuestión de la mayor trascendencia. Ante esta grave omisión, es necesario que esta Ley de Responsabilidades Administrativas incorpore un capítulo que establezca las competencias, procedimientos y obligaciones para denunciar los actos de corrupción. Proponemos adicionar un capítulo específico estableciendo al seno del Sistema Nacional Anticorrupción un sistema de denuncias públicas que exija las menos formalidades posibles y que sean seguidas de oficio. De la información que resulte de estas denuncias se podrán presentar recomendaciones, recursos o exhortos públicos. Otro tema es el esquema incompleto de faltas administrativas graves, porque este dictamen no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, ya sea bienes muebles o inmuebles, en condiciones notoriamente favorables, ofrecidas a propietarios, por propietarios o por quienes sean los titulares de contratos de servicios o de obras públicas. Tampoco sanciona la asignación de recursos presupuestarios derivada de dádivas o concesiones indebidas. No contempla tampoco que diputados locales o federales, en el marco de la aprobación del presupuesto, soliciten la asignación de recursos a diversos entes públicos, exigiendo por ello una comisión o un porcentaje. Tampoco sanciona de manera efectiva el conflicto de interés, porque esta ley no permite al Sistema Nacional Anticorrupción emitir lineamientos específicos sobre los conflictos de interés. Por eso nosotros proponemos establecer con toda claridad la facultad del Sistema Nacional Anticorrupción el emitir lineamientos relativos a las diversas situaciones que se presenten como conflicto de interés. Eliminar toda posibilidad de que las faltas graves se conviertan en no graves, y eliminar el artículo 50 del dictamen para que la facultad de indulto ahí contenida no sea discrecional, pero establecer un nuevo artículo 50 con todos los supuestos bajo los cuales las faltas no graves podrían adquirir el carácter de graves, dependiendo del monto o cuantía del daño, del sujeto activo que comete la falta, la sistematicidad de su conducta o el daño social generado. Proponemos adicionar otro artículo para establecer como falta administrativa grave el abuso de poder, el abuso de funciones por relación jerárquica. Nuestra propuesta incluye también establecer como falta administrativa grave el tráfico de influencias, la obtención injustificable de bienes o beneficios por titulares que sean o pretendan obtener contratos o convenios con los entes públicos, y eliminar lo que en el dictamen artículo 101 establece como facultad discrecional de los órganos internos de control de no iniciar investigación
cuando existe falta administrativa, pero esta no genera daño a la hacienda pública. Otro tema es el indulto discrecional de faltas administrativas graves. El documento, este dictamen, concede total discrecionalidad a los órganos internos de control para imponer sanciones, pero se llega al extremo de la discrecionalidad, de permitir el indulto cuando el acto sea cometido por primera vez, cuando no haya habido daño patrimonial o cuando la actuación del servidor público se refiera a una cuestión de criterio, de opinión o que sea debatible. Ahí cabe todo, o sea, es una disposición verdaderamente discrecional que abre la puerta y de salida hacia la impunidad. Nosotros proponemos que bajo ninguna circunstancia se permita el indulto a una falta administrativa grave cometida por algún servidor público y que no sean los órganos internos de control, sino el tribunal a quien corresponde la fijación de sanciones. Los órganos internos de control en este tema son juez y parte. Ya quedamos que en el Sistema Nacional Anticorrupción a quien corresponde la sanción de faltas administrativas de todo tipo es al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no a la Secretaría de la Función Pública. Otro tema es la exclusión de la aplicación de esta ley de responsabilidades de los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado, que no los considera sujetos de esta ley. El artículo 5 concretamente establece dicha exclusión. No se considera como servidores públicos a los integrantes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado. Tal exclusión va en contra de lo establecido en el artículo 108 constitucional, que considera servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el ámbito público. Todos los integrantes de los consejos de administración de las empresas productivas del Estado ocupan el cargo de consejeros, por lo tanto son servidores públicos y se les debe de aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas. Proponemos eliminar este artículo 5 por la sencilla razón de que no podemos tener un sistema nacional anticorrupción que haga excepciones, sobre todo si se trata del sector energético, donde, como todos sabemos, la corrupción ha sido su marca indeleble. Por todos estos argumentos y más, presento este voto en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es cuanto.